Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso de cálculo. Hoy continuamos con nuestra serie de videos sobre la integral de una función continua. En nuestro episodio de hoy estudiaremos el teorema fundamental del cálculo en sus dos versiones. En nuestros videos empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. En nuestro último módulo vimos cómo aproximar el área encerrada entre una curva positiva y el eje horizontal usando zonas rectangulares arbitrarias. Daba lo mismo si usábamos solo un rectángulo por abajo o por encima. Obteníamos siempre dos aproximaciones, una superior y otra inferior. ¿Qué sucede si decidimos aproximar con más de un rectángulo? La diferencia entre nuestra aproximación y la verdadera área iba disminuyendo, es decir, que nuestra aproximación mejoraba. Entonces el área definida entre la curva y el eje es el límite de estas sumas finitas y la llamábamos con un nuevo símbolo que se lee integral. Es como una S alargada que nos recuerda al símbolo de sumatoria y se lee A es la integral de f de x entre a y b. Hoy veremos un método analítico muy sencillo que sirve para calcular el área bajo una curva delimitada por un intervalo cerrado. Fijemos una función continua y positiva cualquiera, definida sobre un intervalo cerrado a, b. Esto es lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo. Dada una función continua f de x mayor o igual que 0, definida sobre un intervalo cerrado a, b, consideremos la función f grande de x que integra o que calcula el área desde a hasta x para cualquier punto x intermedio entre a y b. Esta nueva función es continua y derivable, y su derivada es la función f de x original para cualquier punto entre a y b. La idea básica sobre la cual se basan ambas afirmaciones es que debido a nuestra hipótesis, la función f de x es acotada en a, b. Más aún, alcanza un ínfimo y un supremo en dicho intervalo. Entonces, para cualquier x intermedio entre a y b, tendremos la siguiente relación. Pongamos que tomamos un delta pequeño y consideramos un punto x intermedio y el intervalo x, del, que es como un pedacito del intervalo AB, y tratamos de calcular allí la integral. Resulta que la integral de x a x más delta es igual a la diferencia de la función f grande en los dos extremos. Es decir, f grande de x más delta menos f de x es igual a la integral de nuestra f original entre x y x más delta. Puesto que nuestra función f original es acotada, entonces esta diferencia va a estar comprendida entre los valores del ínfimo por delta y el supremo por delta. Esta situación se aprecia con más claridad cuando vemos el dibujo que tenemos arriba. Si ahora aplicamos el lema del sándwich y tomamos los límites a ambos lados, deducimos que la diferencia tiende a 0 cuando el delta tiende a 0. Esto es equivalente a decir que la f grande es continua. De un modo similar se demuestra la derivabilidad de la f grande. Para ello volvamos a la primera desigualdad. Como las constantes m mayúscula y m minúscula son el supremo y el ínfimo de la función en el subintervalo x más delta, por la continuidad de la función original, ambas cantidades tienden a la altura de la función f en x cuando delta tiende a 0. Esto es importante porque para calcular la derivada f', dividimos la desigualdad anterior entre delta. Ahora tomamos el límite cuando delta tiende a 0. El término del medio es exactamente la derivada de f grande. Los extremos tienden a la altura de la función f en el punto x, así sustituyendo los límites obtenemos el resultado. La derivada de f grande en el punto x es igual a la altura de la función f en x. En resumen, cuando tenemos una función continua, la función f grande definida del modo que vemos, como el área desde el extremo a hasta el extremo x de nuestra función original para cualquier x comprendido entre a y b, es una función continua y derivable y su derivada es nuestra función original. Esta situación nos autoriza a considerar una nueva definición. La noción de primitiva de una función f de x. Una primitiva de una función f de x que sea continua en el intervalo a, b es cualquier función f grande que satisface las condiciones 1 y 2 del primer teorema fundamental del cálculo, es decir, es continua y derivable y su derivada es la función original. Tenemos entonces el segundo teorema fundamental del cálculo, el cual se puede demostrar de una manera bastante sencilla a partir del primero. Dada cualquier función f de x mayor o igual que 0, que sea continua en el intervalo a, b cerrado, y cualquier primitiva f grande, la integral o el área bajo la curva de la función original entre los puntos a y b es igual a la diferencia de las alturas de la f grande en los extremos f grande de b menos f grande de a. Consideremos los siguientes ejemplos.
Para la función cuadrática f de x igual a x cuadrado, la función f grande igual a x cubo sobre 3 se comporta como una primitiva, puesto que su derivada es exactamente x cuadrado. Por el segundo teorema fundamental del cálculo sabemos ahora que el área bajo la curva entre dos extremos es igual a la diferencia de los extremos. Podemos calcular, por ejemplo, el área entre 0 y cualquier constante a de la función cuadrática. Esta es igual a la primitiva evaluada en a menos la primitiva evaluada en 0, y eso da a la 3/3. De este modo, el segundo teorema fundamental del cálculo proporciona una nueva manera de calcular áreas sin tener que calcular sumas de Riemann. Basta conseguir una función que sirva como primitiva. Otro ejemplo. Para la función f de x igual 1 sobre x, consideremos la función logaritmo natural. La derivada de esta función es precisamente 1 entre x, siempre que el x es mayor que 0. Entonces, para intervalos cerrados que estén comprendidos de 0 hacia la derecha, esto es, con extremos positivos, el logaritmo neperiano o logaritmo natural es una primitiva. Si queremos calcular el área encerrada entre la curva 1 entre x y el eje, por ejemplo entre el intervalo cerrado de 1 a, pues resulta que esta integral es la diferencia del logaritmo natural en los extremos, es decir, el logaritmo natural en a menos el logaritmo natural en 1, y eso da el logaritmo natural en a. En general, dada cualquier función continua en un intervalo cerrado, para hallar el área bajo la curva entre a y b, en lugar de tomar límites de sumas de Riemann, se puede buscar cualquier primitiva de la función. Este problema es el primer ejemplo de una ecuación diferencial en una variable. Por el segundo teorema fundamental del cálculo, la primitiva evaluada en los extremos recupera el área buscada. Notemos que si alteramos a la primitiva sumando cualquier constante, la derivada sigue siendo la misma, y de manera similar, la diferencia de la función alterada en los extremos tampoco se altera porque las constantes se cancelan. De este modo, la función alterada también es una primitiva. Entonces, la primitiva no es una solución, sino una familia de soluciones. Por este motivo, la primitiva también se describe como una integral sin extremos, o integral indefinida, para dar a entender que tomamos a toda la familia de primitivas y no una sola. Para profundizar, te recomendamos el libro de cálculo avanzado de la serie Schaum y el texto de cálculo infinitesimal de Michael Spivak. También puedes mirar otros videos de nuestra serie sobre límites. Si este video te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal.